La lluvia corta la noche mientras la tormenta desciende sobre la pequeña ciudad. Thor, el pastor alemán, tira de la correa, con el corazón acelerado, olfateando algo extraño. Los relámpagos atraviesan el cielo, arrojando destellos de luz en la oscuridad. Lucas siente el aliento helado en su cara, pero confía en el instinto del perro, que gruñe y persiste. El silencio de la madrugada es demasiado pesado para ser simplemente otra tormenta. A los pocos pasos, un hombre y un perro se dan cuenta de que la tormenta trae un grito de ayuda. Thor aminoró el paso, pero su mirada permaneció firme, como si la tormenta conversara con su alma. Lucas, un joven paramédico, se ajustó el abrigo empapado mientras el perro caminaba a su lado, siempre alerta. Su rutina era silenciosa, marcada por llamadas cortas y noches largas. Aún así, este silencio se sentía diferente, casi una advertencia. Lucas llevaba en el corazón el peso de la reciente pérdida de su madre, y cada noche intentaba encontrar paz en el trabajo. Thor se convirtió en su familia cuando todo parecía demasiado oscuro. El perro entró en la vida de Lucas como un frágil cachorro, encontrado solo tras otra tormenta devastadora. Desde entonces, el vínculo entre ellos ha crecido con la fuerza del destino. Lucas hablaba poco, pero Thor parecía comprender cada respiración temblorosa, cada sombra que cruzaba por su mente. Juntos, aprendieron a transformar la oscuridad en esperanza. La lealtad entre ambos era tan natural como la lluvia que caía ahora. Era como si uno protegiera el alma del otro. Mientras caminaban para revisar las calles inundadas, Lucas sentía el cansancio agobiándole las piernas. Era una noche larga, y la ciudad dormida parecía esconder historias que solo el viento conocía. Thor olfateó el aire, inquieto, impulsado por el instinto de un héroe. Las farolas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban sobre el suelo mojado. Lucas respiró hondo, intentando concentrarse, pero su corazón sabía que algo más grande se avecinaba. Thor se detuvo de repente, con el cuerpo rígido y las orejas erguidas. Lucas sintió que el aire cambiaba, como si el silencio transmitiera una súplica urgente. Se agachó, acarició al perro y le susurró algo para consolarlo, pero el animal no apartó la mirada. El instinto de rescate latía con fuerza en el pecho del pastor alemán. Lucas notó la tensión en los músculos de su compañero y comprendió. La tormenta no era el único peligro esa noche. Ahí empezó la verdadera historia. Thor avanzó unos pasos, guiado por un olor que solo un perro podría reconocer. El aire frío reveló un rastro metálico mezclado con la lluvia, algo que le aceleró el corazón. Lucas sintió el firme tirón de la correa y se dio cuenta de que no era una inquietud común. El silencio de la calle parecía contener el aliento de todo a su alrededor. La tormenta rugía a lo lejos, pero Thor solo oía lo que estaba cerca, y lo que oía clamaba por rescate. El perro olfateó el suelo, trazando círculos cortos. Sus patas, esperanza y la duda charcos se mezclaron en Lucas, mientras sabía que el perro nunca daba falsas alarmas. Se reflejaba. ¿Pero por qué estaba allí? El silencio exigía una respuesta, pero no vio más que apoyó las patas en la puerta, temblando, presionando suavemente, como pidiendo permiso para entrar. Como siempre, Lucas, Thor levantó el peso de la decisión, mirando fijamente una vieja respetar casa el protocolo de la calle, o seguir una mirada que decía. La luz parpadeó, proyectando un destello rápido que reveló algo en el suelo. La fe en el instinto del perro creció como parcialmente sumergido en agua de lluvia. Parecía abandonada, el alma de Lucas se conmovió.
La protección de alguien estaba como si alguien lo llamara. El destino de esa noche cambiaría en ese comprender qué percibía exactamente. Ladró solo una vez, pero fue un ladrido que transmitía urgencia y compasión. Pero todo estaba demasiado silencioso. Se dio cuenta de que su corazón latía con fuerza de peligro, al ritmo del sino perro. Un grito de auxilio. Sintió la extraña sensación la puerta de que algo más allá de la lógica, liberando un olor a madera húmeda. La tormenta se intensificó, la oscuridad interior, pero nada impediría que Thor lo siguiera. El perro entró primero, el viento traía un gemido casi por algo invisible. Lucas se detuvo, lo siguió de cerca, con el corazón latiendo, con el corazón acelerado, intentando distinguir si era humano o simplemente el crujido de la vieja puerta. La tormenta hacía temblar las ventanas, con aire protector, pero sin el sonido era apagado, solo casi pura alerta. Thor caminaba despacio, olfateando el aire, siguiendo un rastro que los humanos jamás percibirían. Lucas encendió su linterna y examinó la habitación, revelando muebles viejos, fotos antiguas y polvo suspendido en el aire. Algo había sucedido allí, y no hacía mucho. La tensión los atrapó a ambos. El perro se detuvo de repente junto a un sillón volcado. Lucas iluminó el lugar con una linterna y vio marcas extrañas en el suelo, ligeros arañazos, como si alguien hubiera intentado sujetarse al caer. Se le encogió el corazón. Llamó con voz temblorosa, pero no obtuvo respuesta. Thor pegó el hocico a la alfombra, respiró hondo y levantó la vista, indicando que necesitaba adentrarse en la casa. La tormenta seguía azotando el exterior, pero el verdadero drama estaba dentro. Caminaron por un pasillo estrecho donde el aire era denso y frío. Lucas sintió que la respiración del perro era entrecortada, como si la casa guardara secretos. Thor parecía guiado por pura lealtad e instinto. El sonido de la lluvia resonaba en la distancia, pero había algo más, un ritmo irregular, tal vez un débil latido en el pecho. Lucas no sabía si era imaginación o realidad, pero el perro lo confirmó con un ligero meneo de cola, como diciendo, «Sigue adelante». Con cada paso, el misterio se profundizaba. La luz parpadeaba en las paredes descascarilladas, creando sombras que parecían moverse. Thor se detuvo ante una puerta entreabierta, respirando con dificultad y con la mirada fija. Lucas aferró la linterna con fuerza, sintiendo que su alma vibraba con una mezcla de miedo y esperanza. Este era el punto de no retorno. Si abría esa puerta, tal vez encontraría la razón de la urgencia del perro. El viento soplaba con fuerza, haciendo que la casa crujiera como si estuviera viva. Thor empujó la puerta y retrocedió un paso, dejando espacio para Lucas. El joven paramédico tragó saliva y abrió la puerta lentamente. El suave crujido resonó como una advertencia. La luz reveló una pequeña cama deshecha y mantas en el suelo. Pero lo que realmente le llamó la atención fue un hilo de tela que se arrastraba hacia el rincón oscuro. La esperanza se convirtió en pura tensión. Thor corrió a la esquina y ladró suavemente, como si intentara llamar a alguien desde la oscuridad. Lucas se arrodilló y vio una mano temblorosa que emergía de detrás de una cómoda caída. Casi se le paró el corazón. Acercó la linterna y vio a una anciana, pálida, respirando con dificultad. La tormenta había derribado parte de la pared, y ella estaba atrapada allí, incapaz de pedir ayuda. Thor se tumbó a su lado, como prometiéndole protección total. La conmoción se apoderó de Lucas por unos segundos. El perro lo había presentido todo: el miedo, la fragilidad, la soledad de aquella mujer. Le tomó la mano y le pidió que se calmara, diciéndole que el rescate había llegado. Thor la observaba atentamente, analizando cada una de sus débiles respiraciones. Era como si su alma le dijera que aún había esperanza. Lucas sabía que debía actuar rápido, pero también sabía que este milagro había comenzado con el instinto del perro. La tormenta parecía rugir aún más fuerte, como si intentara impedir el rescate.
Lucas evaluó a la anciana y se dio cuenta de que presentaba signos de hipotermia y debilidad extrema. El tiempo apremiaba. Thor posó su hocico sobre su mano, transmitiéndole calidez y paz. Lucas sintió lágrimas en los ojos al verlo. Era amor puro, lealtad infinita. Pidió refuerzos urgentes por radio, pero la comunicación era inestable debido a la tormenta. La anciana abrió los ojos un instante, mirando a Thor como si reconociera a un ángel. Intentó hablar, pero no le salieron las palabras. La debilidad era profunda, y cada respiración le costaba un esfuerzo. Lucas le apretó la mano y le dijo que ya no estaba sola. Thor, con la sensibilidad de un cachorro protector, se acercó aún más, manteniéndola consciente. Lucas lo supo. El perro había encontrado a esa mujer antes de que fuera demasiado tarde, y eso lo cambiaría todo. Thor permaneció acostado junto a la anciana mientras Lucas evaluaba cada detalle a su alrededor. La tormenta hizo temblar la casa, pero dentro el tiempo parecía detenerse. Analizó la posición de la cómoda, los muebles caídos, el recorrido del bastón hasta el suelo. Nada indicaba un crimen, pero todo apuntaba al abandono y a una profunda soledad. El corazón de Lucas se encogió al imaginar cuánto tiempo había estado atrapada allí, incapaz de respirar con facilidad. El perro lo miró como si quisiera preguntarle, ¿me crees ahora? Lucas volvió a hablar por radio pidiendo apoyo, pero la señal fallaba. La voz salió entrecortada, como si la propia tormenta se tragara las palabras. Sabía que no podía esperar para iniciar el rescate. Con cuidado, movió la cómoda lo suficiente para liberar las frágiles piernas de la dama. Thor se quedó cerca, protegiendo su cabeza con su cuerpo y evitando que entrara el viento. La lealtad del perro parecía construir un muro invisible entre ella y la oscuridad. Cuando finalmente logró ponerse en contacto con el call center, la respuesta le produjo mucha sorpresa. No se registraron llamadas desde esa región. Nadie había pedido ayuda. ¿Por qué entraste en esta casa, Lucas?, le preguntaron. Miró a Thor y respondió sin dudarlo que había sido guiado por el perro. Al otro lado de la línea, el silencio pesaba mucho y revelaba dudas. Confiar tanto en un perro parecía excesivo para quienes no presenciaron la escena. Los bomberos llegaron minutos después, las luces cortando la lluvia, el sonido de las sirenas rompiendo el silencio. Afuera, los vecinos empezaron a asomarse a sus ventanas, curiosos. Algunos murmuraban que la casa estaba vacía desde hacía días. Otros decían que la señora vivía sola. Nadie estaba seguro de que era verdad. Thor observaba todo atentamente, como si cada mirada fuera una pregunta. Lucas sintió el peso de la responsabilidad, pero su fe en los instintos del perro lo mantuvo tranquilo. Uno de los bomberos se acercó frunciendo el ceño al ver la puerta rota. «No estabas autorizado a entrar aquí», comentó secamente. Lucas explicó sobre los ladridos persistentes de Thor, el olor, el extraño silencio. El hombre miró al perro y meneó la cabeza con escepticismo. Para él fue solo suerte en medio de la tormenta, nada que ver con el destino. Pero Lucas sabía en el fondo que no era solo eso. Mientras llevaban a la mujer a la ambulancia, alguien en la acera murmuró que estaba difícil. Dijeron que no le gustaban las visitas, apenas hablaba con nadie y vivía encerrada. Algunos incluso afirmaban que era rica, otros que solo conservaba recuerdos y fotografías antiguas. Nadie conoció realmente su alma, solo crearon historias en silencio. Thor caminó junto a la camilla, manteniendo su mirada fija en ella. Fue como si el perro hubiera asumido el papel del único miembro de la familia en ese momento. Dentro de la ambulancia, el espacio parecía demasiado pequeño para tanta tensión. Lucas revisó los signos vitales, contando cada una de las frágiles respiraciones de la mujer.
Thor viajó a su lado en silencio, pero con sus ojos brillando en la oscuridad. Con cada sacudida, se inclinaba un poco más hacia adelante, como si quisiera proteger su cuerpo. Lucas habló con voz tranquila, explicando que ella estaba a salvo, que ya no estaba sola. Por un segundo, vio lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro arrugado. En el hospital, las luces blancas cortan la oscuridad de la madrugada. El equipo médico recibió a la anciana con eficacia, pero también con curiosidad. «¿Quién es este paciente?», preguntaron mientras hojeaban papeles en blanco. Lucas respondió que aún no sabía su nombre, solo que la había rescatado. Cuando mencionó que fue el perro quien la encontró, algunos sonrieron con incredulidad. Para muchas personas, parecía más una bonita historia que un hecho. Thor estaba sentado en el pasillo, mirando cómo se cerraba la puerta de la sala de emergencias. El silencio allí era diferente al de casa. Era un silencio lleno de máquinas y luces. Lucas se acercó y le dio una palmadita en la cabeza al perro, agradeciéndole en voz baja. Su corazón estaba lleno de gratitud, pero también de preocupación. ¿Y si dijeran que exageró y puso en riesgo su trabajo? Aún así, el alma de Lucas no se arrepintió de seguir su instinto canino. Algún tiempo después, un médico salió de la habitación y le ajustó la máscara. Dijo que la mujer había llegado en estado crítico, con presión arterial baja e hipotermia. «Si me hubiera quedado allí una hora más, quizá no habría sobrevivido», dijo con seriedad. Lucas sintió que le temblaban las piernas al oír eso. Thor aguzó el oído, como si entendiera cada palabra. En ese momento, el perro ya era un héroe, aunque pocos lo reconocieran. El médico miró a Thor con curiosidad y volvió a preguntar cómo la habían encontrado. Lucas repitió la historia, detallando la tormenta, el olor, los ladridos, el bastón en la puerta. Ella respiró profundamente, con una media sonrisa de alguien que no estaba seguro de si lo creía. «A veces necesitamos un poco de fe», comentó. Thor inclinó la cabeza como para responder con la mirada. Pero al otro lado, algunos empleados seguían susurrando y dudando. En los días siguientes, la historia comenzó a circular por los pasillos. Algunos dijeron que el perro había salvado a un extraño. Otros lo llamaron mera coincidencia. Para algunos fue un milagro. Para otros, una coincidencia alimentada por la emoción. Lucas escuchó todo en silencio, sin discutir. Sabía lo que había visto en los ojos de Thor esa noche. Sabía que ese instinto de rescate no era solo una casualidad. Cuando finalmente obtuvieron los datos de la paciente, descubrieron su nombre, Doña Esther, sin hijos, sin marido, sin familia cercana registrada. Su pasado parecía envuelto en oscuridad y olvido. Pocos registros médicos, pocas visitas, pocas llamadas. Toda una vida resumida en unas frías líneas de un informe. Thor, sin embargo, trató a esa mujer como si fuera su propia madre perdida hace mucho tiempo. Un día permitieron que Lucas entrara a la habitación con el perro, pero solo por unos minutos. Doña Esther estaba más despierta, su mirada todavía cansada, pero con un nuevo brillo. Cuando vio a Thor, unas lágrimas discretas brotaron de sus ojos. Extendió una mano temblorosa y tocó suavemente el hocico del perro. En ese simple gesto, algo profundo se conectó entre los tres. Era como si el amor, la gratitud y la esperanza llenaran todo el espacio. Ella susurró que pensó que moriría sola en esa casa fría. Dijo que durante muchos años había vivido en silencio, esperando solo el final. Pero cuando oyó pasos y sintió el cálido tacto del perro, volvió a tener fe. Su respiración parecía más ligera mientras acariciaba al animal. Lucas escuchó en silencio, sintiendo que su corazón se ablandaba. Thor, atento, parecía guardar cada palabra como un secreto sagrado. Días después comenzaron las discusiones burocráticas.
Los trabajadores sociales querían saber quién cubriría los gastos y quién sería la persona de contacto designada. Algunos sugirieron enviarla a un refugio una vez que fuera dada de alta del hospital. Otros decían que sería mejor una residencia de ancianos, lejos de esa casa aislada. Nadie mencionó sentimientos, solo formas. Siempre que podía, Thor se posicionaba cerca de la puerta del dormitorio, actuando como guardián. Una tarde, mientras Lucas estaba rellenando formularios, escuchó un comentario sarcástico. «Ese perro debería quedarse fuera del hospital. Podría molestar a los pacientes», dijo alguien. Otra persona agregó: «Pronto dirán que él es quien elige quién vive y quién muere». Lucas sintió que le hervía la sangre, pero respiró profundamente. Sabía que no todo el mundo entendía ese tipo de lealtad. Aún así, la duda comenzó a apoderarse de su mente por un momento. Esa misma noche ocurrió algo extraño. Thor, que normalmente estaba callado, se levantó bruscamente en el pasillo. Su mirada estaba fija en la puerta de la habitación de doña Esther, con las orejas alerta. Empezó a caminar en círculos, inquieto, como un cachorro en alerta máxima. Lucas intentó calmarlo, pero el perro ignoró su mano y se concentró en algo más allá de la pared. El aire de repente parecía pesado, como antes de la peor parte de la tormenta. Cuando los monitores dentro de la habitación activaron una alarma, todos corrieron. Doña Esther había sufrido un empeoramiento repentino de su estado. Su respiración era dificultosa y su corazón irregular. El equipo médico entró corriendo, atraído por luces intermitentes y sonidos agudos. Thor gimió suavemente, presionando su cuerpo contra la puerta cerrada. Algunos miraron al perro con irritación, viendo solo un ruido extra. Pero Lucas se dio cuenta. Lo sintió antes que las máquinas. Después de estabilizar al paciente, el médico se fue, sudando pero aliviado. Dijo que fue una decisión difícil y que unos minutos habrían hecho una gran diferencia. Lucas miró a Thor y recordó el momento exacto en el que el perro se inquietó. Allí la línea entre ciencia e instinto parecía hacerse cada vez más fina. Aún así, todavía hubo quienes dijeron que todo era una coincidencia. La duda se extendió por los pasillos como el eco de una tormenta lejana. En medio de esa tensión, doña Esther pidió algo inesperado. Quería hablar con un abogado y, si era posible, con el director del hospital. Lucas escuchó la petición y sintió que su corazón se aceleraba sin comprender. ¿Por qué alguien tan frágil pensaría en documentos cuando está tan agotado? Thor, junto a la cama, simplemente respiraba lentamente, irradiando paz. Había un secreto que se acercaba, silencioso, dispuesto a cambiar los destinos. Cuando llegó el abogado, llevaba un pequeño maletín desgastado por el tiempo. Doña Esther le pidió que se acercara mientras Thor, atento, observaba cada gesto. Lucas permaneció en la esquina de la habitación, tratando de respetar el momento, pero sin poder ocultar su curiosidad. La anciana respiró profundamente, sacando fuerzas de la poca luz que entraba por la ventana. Su corazón parecía latir con esfuerzo, pero su mirada mostraba claridad. Allí, el silencio llevaba el peso de una verdad a punto de ser revelada. Le pidió al abogado que abriera el sobre, mientras sus manos temblorosas señalaban el cierre. Dudó al notar la mirada de Lucas y la presencia del perro, como si la revelación fuera demasiado íntima. Pero la señora insistió, diciendo que Thor y Lucas eran parte esencial de esa historia. Al abrir el papel, apareció un documento antiguo, con la firma descolorida. Era un testamento no oficial, algo escrito años antes y conservado como último recurso. La tormenta fue solo el empujón que sacó todo a la luz. La señora Esther explicó que había perdido a toda su familia a lo largo de los años. Primero el marido,
luego el hijo único, ambos fallecidos por sendos accidentes. Había vivido entre recuerdos y silencio, cargando su propia alma como peso y refugio. Nunca tuvo el coraje de empezar de nuevo, pero tampoco se dio por vencido por completo. El amor que había perdido parecía haber sido enterrado junto con el tiempo, hasta que la presencia de ese perro despertó algo que ella creía muerto. Con dificultad, levantó la mano y tocó el hocico de Thor. Dijo que cuando entró en la casa, sintió como si la luz hubiera comenzado a brillar nuevamente a través de las grietas de su vida. No fue solo un rescate, fue un milagro discreto, nacido del instinto. Por eso llamó al abogado. Quería cambiar el curso de su propia historia, y no solo el de ella. Lucas sintió que se le cortaba la respiración, lleno de miedo y anticipación al mismo tiempo. El abogado pasó la página y reveló una segunda, más reciente. Había una decisión clara. Quería dejar sus posesiones, su pequeña casa, sus ahorros, su antiguo terreno, a alguien que representara esperanza, para la persona que me devolvió la vida cuando ya no esperaba nada. Su mirada se fijó en Lucas, luego en Thor. Las lágrimas cayeron suavemente, como una lluvia ligera después de una tormenta. Y la revelación final tembló en su voz. «Quiero dejarlo todo a ustedes dos». Las palabras salieron frágiles pero precisas, como si llevaran años de silencio guardado. Lucas sintió que el mundo daba vueltas, incapaz de encontrar su voz. Mi corazón latía con fuerza, dividido entre la gratitud y la incredulidad. Él negó con la cabeza, diciendo que no era necesario, que solo estaba cumpliendo con su deber. Pero doña Esther insistió. No era deber, era el destino entrelazado con la lealtad y el amor. El médico entró en la habitación poco después, sorprendido por la escena. Se dio cuenta de que algo profundo había sucedido allí. Preguntó con cautela si el paciente necesitaba reposo, pero doña Esther lo negó. Quería terminar todo antes de que la debilidad regresara. Thor se acercó aún más, como si entendiera la urgencia. El silencio que envolvió la habitación parecía proteger esa decisión. El abogado presentó un nuevo documento, preparado apresuradamente. Era un registro actualizado, sencillo, pero legalmente válido. Lucas observaba todo, sin saber cómo reaccionar, sintiendo su alma temblar de emoción. Thor apoyó la cabeza en el regazo de la anciana, como si él también estuviera firmando ese destino. La anciana le pidió a Lucas que le tomara la mano mientras ella firmaba. Su mano temblaba tanto como la de ella. Cuando terminó de firmar, sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de paz. Fue como si le hubieran quitado años de encima el peso del corazón. «Me diste esperanza de nuevo», murmuró. Las palabras sonaban como una oración, como un milagro que la tormenta había ocultado. Lucas bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas. Thor permaneció inmóvil, un guardián silencioso de ese momento sagrado. Pero el clímax aún no había terminado. El médico notó algo extraño en el monitor del paciente. Su ritmo cardíaco fluctuaba de manera irregular y alarmante. Pidió a todos que dieran un paso atrás mientras ella evaluaba las señales. La tormenta afuera rugió aún más fuerte, como si se hiciera eco de su propio corazón. Thor se levantó lentamente, su instinto protector activado. De repente, el monitor emitió un pitido más intenso. El médico pidió refuerzos inmediatos y el equipo acudió rápidamente. Lucas sintió que se le cortaba la respiración mientras sostenía la mano de la anciana. Su corazón parecía estar luchando contra la oscuridad interior. Thor gimió, intentando subirse a la camilla como si quisiera devolver la luz. El tiempo parecía suspendido entre la fe y el miedo. El equipo intentó estabilizar a doña Esther, ajustando su oxígeno y medicación. El abogado retrocedió hasta el rincón perplejo. Lucas
repitió palabras suaves. No estás solo. Estamos aquí. Thor acarició su nariz contra su pierna, casi como si se estuviera despidiendo o prometiendo algo. El alma de toda la habitación parecía temblar. La lucha por la supervivencia se convirtió en el verdadero foco de esa historia. Después de varios minutos, el ritmo en el monitor comenzó a estabilizarse. El médico suspiró aliviado y dijo que casi la habían perdido. Lucas sintió que las lágrimas caían sin control, su corazón pesado y ligero al mismo tiempo. Thor apoyó la cabeza en el borde de la cama, como si exhalara gratitud. La anciana abrió los ojos, débil pero viva, y susurró algo tan suave que solo Thor pareció oírlo. Le pidió a Lucas que se acercara y repitió con voz casi débil: «Mi vida no ha sido en vano, el destino te trajo a mí». Él le apretó la mano, sintiéndola fría pero firme. La tormenta comenzaba a amainar afuera, como si diera paso a la calma interior. El perro inclinó la cabeza y respiró al unísono con ella. Un milagro silencioso acababa de ocurrir, pero aún quedaba un último detalle. El médico encontró un pequeño objeto envuelto en tela en el bolsillo de la anciana. Era un medallón antiguo, con la imagen de una madre sosteniendo un cachorro. Ella le pidió a Lucas que lo abriera. En el interior había una inscripción casi descolorida: «La luz siempre encuentra a quienes no temen a la oscuridad». El destino parecía sellado en ese mensaje. Lucas se dio cuenta de que el regalo no era solo simbólico, era un paso de fe. Thor tocó el medallón con la nariz, como si reconociera algo esencial. La anciana sonrió de nuevo y unas discretas lágrimas corrieron por su rostro. Fue el último gesto de amor antes de la entrega definitiva, una despedida dulce, pero llena de significado. El clímax reveló que el verdadero regalo no era material. Doña Esther les pidió que se cuidaran unos a otros, que nunca perdieran la esperanza. Dijo que ambos salvaron su alma incluso antes de salvarle la vida. Lucas lloró abiertamente, sin vergüenza. Thor se apoyó en la cama, firme, inmenso en su lealtad. Afuera la tormenta estaba amainando, dejando solo humedad y una luz tenue. El fin de esa verdad estaba a punto de completarse, cuando el sol comenzó a salir, iluminando la habitación con una luz dorada. Ella estrechó la mano de Lucas una última vez. Su respiración se hizo más lenta y pacífica, sin dolor, sin oscuridad. Thor le lamió la mano, un gesto de pura despedida. La doctora bajó la cabeza en señal de respeto. El destino de aquella mujer encontró su descanso. Cuando doña Esther cerró los ojos, una suave paz llenó la habitación. Lucas se quedó quieto, sintiendo el peso de ese momento perforar su alma. Thor permaneció inmóvil, como si estuviera custodiando su último aliento. Hubo silencio, pero no el silencio de la soledad, era el silencio de la entrega. La tormenta había pasado, dejando luz donde antes había oscuridad. Lucas lo sabía en su corazón. Aquella mujer se había ido acompañada. Los días siguientes estuvieron marcados por los trámites protocolarios, documentos, firmas, confirmaciones, interminables llamadas telefónicas. Pero en medio de la burocracia, algo inesperado comenzó a circular por el hospital. La historia del perro que salvó a la anciana durante la tormenta se volvió viral. Algunos lo llamaron milagro, otros destino, otros simplemente instinto. Pero todos, sin excepción, hablaron con respeto. El director del hospital pidió hablar con Lucas. Mencionó que toda la ciudad estaba hablando del rescate. Hubo quienes quisieron honrar oficialmente a Thor. Lucas escuchó todo con humildad, todavía procesando la pérdida. Pero Thor mantuvo la calma, como si entendiera que su misión iba más allá de los aplausos. La lealtad del perro no tenía por qué buscar reconocimiento, sino proteger. Poco después,
el abogado regresó con la versión final del testamento. La herencia era real. La casa, el terreno, los ahorros acumulados durante toda la vida. Todo está destinado para Lucas y Thor, según su explícito deseo. Lucas sintió que su corazón se apretaba, dividido entre la gratitud y la tristeza. Nunca se había imaginado recibir algo así, especialmente de alguien que conocía desde hacía tan poco tiempo. Pero de alguna manera sentí que esta conexión era antigua, espiritual. La casa fue sometida a inspección antes de ser autorizada para su ocupación. Thor caminó tranquilamente por las habitaciones, olfateando recuerdos ocultos. Lucas abrió las ventanas, dejando entrar la luz, como si allí comenzara una nueva vida. El aire olía a historia y a esperanza renacida. Encontró fotografías antiguas, cartas guardadas, pequeños objetos que contaban historias de décadas de soledad. Cada detalle parecía exigir respeto y cuidado. Pero algo más nos llamó aún la atención. En un cajón escondido, Lucas encontró un pequeño cuaderno. La frágil letra revelaba los pensamientos de doña Esther de sus últimos años. Escribió sobre el silencio de la casa, sobre la añoranza, sobre tormentas internas que nadie veía. Pero en la última página había un pasaje dedicado al perro de la luz. Fechado días antes del rescate, menciona sueños recurrentes sobre un perro que viene a salvarla. Lucas sintió un cosquilleo en la piel. Thor se acercó al cuaderno y lo tocó suavemente con su nariz. Fue como si reconociera algo indescriptible, algo más allá de la lógica. Lucas se dio cuenta de que esta historia tenía raíces más profundas. Tal vez fue su fe la que la llamó. Tal vez fue el instinto de Thor el que respondió. Quizás los dos caminos se cruzaron porque se necesitaban el uno al otro. Pasaron las semanas y la ciudad decidió honrar a Thor en una plaza pública. Se organizó un pequeño evento que reunió a vecinos, bomberos, médicos y curiosos. La historia del perro que salvó a la anciana durante la tormenta se convirtió en noticia local. Lucas subió al escenario simplemente, sujetando la cuerda guía. Thor, tranquilo y relajado, recibía el cariño de niños y adultos. Fue un héroe silencioso, pero un héroe real. En su discurso, Lucas habló muy poco. Dijo que Thor no solo salvó una vida, salvó un destino. Habló sobre el amor, la lealtad y la luz que un perro puede traer incluso en los días más oscuros. La gente escuchaba en silencio, algunos con lágrimas discretas. La historia tocó corazones que ni siquiera sabían que necesitaban ser tocados. Thor permaneció sentado, humilde, observando a la multitud con una mirada tranquila. Después del acontecimiento, ocurrió algo aún más inesperado. Una mujer se acercó y le reveló que había sido amiga lejana de doña Esther. Contó historias sobre la juventud de la anciana, sobre sueños perdidos, sobre una vida llena de pérdidas. Dijo que Esther tenía miedo de morir sola y no dejar nada real atrás. Cuando escuchó la noticia, sintió que el corazón de su amiga finalmente había encontrado la paz. Thor se apoyó en la pierna de la mujer, como para consolar también el recuerdo. La nueva rutina de Lucas y Thor comenzó a tomar forma. La casa se convirtió en un hogar acogedor, con una luz suave durante el día y un silencio confortable por la noche. Thor tenía espacio para correr, descansar y observar el mundo desde el balcón. Lucas encontró un lugar de paz para su propia alma en ese lugar. Era como si doña Esther hubiera dejado atrás algo más que posesiones. Dejó un propósito. Lucas comenzó a visitar el hospital con más frecuencia. Algunos pacientes pidieron ver al perro héroe. Thor entró en las salas con calma y gentileza. El efecto era siempre el mismo: sonrisas, lágrimas, esperanza. La presencia del perro parecía encender algo profundo dentro de cada persona. Era como si llevara la luz de alguien que ahora vivía a través de él.
Un día, mientras regresaba a casa después de un largo turno, Lucas se detuvo en la entrada. La puesta de sol iluminó la antigua fachada con tonos dorados. Thor se sentó a su lado y observó el horizonte. Lucas respiró profundamente y sintió que su corazón se aligeraba. Se dio cuenta de que la tormenta que había iniciado todo había terminado también dentro de él. La paz que había estado buscando finalmente había llegado. Todas las noches, Thor yacía cerca de la puerta del dormitorio como un guardián silencioso. No por miedo, sino por lealtad. Lucas observó al perro y se preguntó cuántas vidas más serían tocadas por ese instinto puro. El mundo parecía un poco menos oscuro con él cerca, la casa parecía menos vacía y el alma de Lucas parecía menos sola. Con el tiempo, el medallón encontrado en el bolsillo de doña Esther se convirtió en un símbolo. Lucas lo colgó en la sala, en un rincón bien iluminado. Thor siempre lo miraba cuando pasaba, como si reconociera el mensaje. La luz siempre encuentra a quienes no temen a la oscuridad. Era una verdad que ahora los guiaba a ambos. Una frase sencilla, pero tan profunda como el destino. Una mañana, durante un paseo, un niño señaló a Thor y dijo: «Él es el perro que salva a la gente». Lucas sonrió, arrodillándose junto al niño. Dijo que Thor no solo salvó personas, sino también corazones. El niño acarició al pastor alemán, quien cerró los ojos en paz. Fue otro momento más grabado en la memoria silenciosa del perro. La vida continuó, con rutina, sol, lluvia y momentos preciosos, pero nada pudo borrar el recuerdo de aquella tormenta inicial. Ella fue el punto de inflexión, el encuentro de tres destinos. Thor había encontrado un alma perdida. Lucas había encontrado su propósito. Y doña Esther había encontrado la luz que siempre había buscado. En una noche tranquila, Lucas se sentó en el porche mientras Thor descansaba a su lado. Miró las estrellas y dio gracias en silencio. La tormenta ha pasado, pero dejó esperanza en su lugar. El perro levantó la cabeza como si oyera algo en el viento. Todo era paz, solo paz. Y eso fue suficiente. A veces la vida une caminos que nunca debieron cruzarse, pero que se reconocen por la luz que llevan. Un perro fiel, un hombre herido y una mujer olvidada demostraron que la esperanza puede renacer incluso en la peor tormenta. La lealtad no es un gesto, es el destino que protege el corazón. Y cuando todo parece silencio, siempre hay un alma pidiendo ayuda. Thor escuchó, Lucas creyó, Esther encontró la paz, y toda la ciudad aprendió que los milagros no gritan, llegan en forma de patas, luz y amor. Si esta historia te conmovió, deja tu huella en los comentarios.